faltan 6 minutos para las 8 de la mañana. Tenemos que seguir hablando de las ISAPRES y lo que ha ocurrido en el último tiempo. A ver, en las últimas horas. Sí, pensé que iba a decir en el último capítulo. Porque esto es un capítulo termina que apareciendo... dura 10 años, sí, o más, desde el 2010. termina apareciendo una serie. 13 años. Aquí hay cosas que son brutales. ¿Cuáles son las cosas brutales? Uno, que hay un fallo que no se entienda. Porque los fallos tienen que ser claritos para aplicarse. ¿Sabes lo que ocurre acá también? Es que este no es un juicio cualquiera. O sea, todo el mundo está mirando esto. Todo el mundo está observando. Y se presume que los jueces adoptaron una decisión muy pensada y muy clara. Porque todos estaban esperando. De hecho, causó tanto revuelo que nos imaginamos que los 5 ministros de la Corte Suprema dictaron un fallo clarísimo para que todos los entendieran. Es evidente que eso no fue así. Ese es el primer dato. No es así. 2, resulta que es evidente que un fallo no puede tener, en el sistema judicial chileno, no puede tener efectos para todos, para personas que no son parte. El efecto relativo a los fallos es un mandato que establece la ley. Los jueces están obligados a actuar así. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro sistema judicial es así. El otro es un sistema totalmente distinto, que es el anglosajón. Pero ahí uno puede agregar algo más. ¿Por qué es así? ¿Por qué los jueces no pueden dictar normas generales que se convierten en ley, como en el sistema de Estados Unidos o en Inglaterra? De hecho, Inglaterra no tiene constitución. Porque tiene que ver la democracia. La democracia está comprometida porque los jueces no han sido elegidos por la gente, por los ciudadanos. Por eso, entre otros fundamentos, no se pueden dictar normas generales para todos, porque si no, los jueces estarían legislando. Y la legislación corresponde a los parlamentarios, al poder legislativo elegido por la gente. Esto es muy profundo, por eso digo, esto no es cualquier cosa lo que estamos discutiendo acá. No es cualquier cosa, tiene profundos efectos en el Estado de Derecho y en las reglas democráticas. ¿Por qué durante tantos meses, yo me hago esta pregunta, estuvimos discutiendo que esto era para efecto general? Y la violación que había hecho la Corte con respecto a eso, y además hay recursos porque podría haber un vicio de nulidad, que es la ultrapetita, o sea, otorgar más de lo que se pide, en fin, una serie de cosas. Este es el derrumbe institucional chileno, pues. ¿Cómo vamos a entrar en cuestiones que son simples, obvias para cualquier abogado? Y resulta que ahora acá habla Ángela Vivanco y ¿cómo es que los ministros empiezan a explicar los fallos en una entrevista? ¿Por qué? Y estaba hablando en qué calidad, a título personal, como cualquier hijo de vecino, como ministra de la Corte, como vocera, como presidenta subrogante de la sala. Ya no sabemos, porque ayer como que retrocedió. ¿Qué vamos a hacer? El ambiente ayer era obviamente rarísimo en la Corte Suprema. Había actividades además que involucraban al presidente de la Corte, particularmente, lo vamos a hablar más adelante, lo que pasó con la proclamación de los consejeros constitucionales. Él fue parte de la ceremonia. Entonces, el ambiente estaba medio raro en la Corte Suprema por lo que había sucedido, por estas declaraciones de la ministra Ángela Vivanco, que ayer analizamos profusamente, por supuesto, y todo lo que había generado. Se le pregunta al presidente de la Corte Suprema respecto a estas declaraciones, y él lo primero que dice sorprende a todos, porque dice esas son declaraciones personales. Y yo no me voy a referir a ellas porque lo que tiene que suceder es un pronunciamiento de la sala, no de una ministra de la sala, aunque sea la presidenta subrogante. Y por lo tanto no hay un pronunciamiento que sea oficial, sino que esa es una declaración personal. Y de ahí el ambiente, que ya estaba raro, quedó todavía más raro. Ayer la misma Ángela Vivanco negó que haya ella experimentado un cambio de criterio después de esta declaración respecto al pago de los excedentes. Juan Eduardo Fuentes, que es el presidente de la Corte, aseguró que estos dichos son personales y que no corresponden a la tercera sala de la Corte. Quien preside esa sala es el juez Sergio Muñoz, que está de vacaciones, pero que ve lo que está sucediendo de todas formas y que dijo que va a volver. Si es que es necesario, él va a volver antes de sus vacaciones para intentar contener todo lo que está pasando, no solo con el caso particular, ¿no?, de las ISAPRES, sino que, como decía Tomás, con la institución completa, que estamos viendo cómo funciona.
Y quizás cuánto tiempo funcionaba así no lo hemos podido ver tan evidentemente. Aquí hay un misterio, además. Hay muchos misterios, obviamente. ¿Por qué habló Ángela Vivanco? ¿Quién habló con Ángela Vivanco para que hablara? ¿Por qué en ese momento? No lo sabemos, son misterios. Pero hay otro misterio. Existe un recurso que está a disposición, que es un recurso que existió de toda la vida, que todos lo conocemos, que es un recurso destinado a aclarar un fallo. Cuando las partes en algún momento no entienden bien el fallo, tienen a su disposición el recurso que se llama de aclaración, rectificación, enmienda, en que le pueden pedir al tribunal, ¿sabe? Este punto entendemos que es oscuro, que admite diversas interpretaciones, que permite diversas visiones y que en su aplicación podría generar dificultades. Me refiero al fallo, ¿no es cierto? Entonces, aclárelo. ¿Por qué nadie presentó un recurso de aclaración durante todo este tiempo? El hecho de que fuera para un fallo general y no para las partes, parece que había dominado la discusión pública. Parece que había cierta unanimidad y por lo tanto no se estimó necesario presentar el recurso. Pero alguien podría incluso haber dicho, ¿es que ustedes están fallando de esta manera en relación al artículo 3, que es el efecto relativo de los fallos? ¿Es que es así exactamente? Y nadie lo hizo. ¿Por qué? Ni siquiera las ISAPRES. Nadie. Que eventualmente podrían haber sacado una lectura positiva. ¿No? ¿Y el superintendente? O el superintendente que representa al Estado, ¿no? A todos. Entonces le vamos a pedir a Néstor Aburto si nos puede aclarar, entre otras cosas, este misterio. Hola, Néstor. Hola, Néstor. ¿Cómo buen día. están? Muy buenos días. Pasó lo que ayer, si usted tiene buena memoria, decíamos que iba a ocurrir al interior de la Corte Suprema durante la jornada. Ánimo tenso, tú lo decías, Catherine, ánimo muy tenso. Mucho mensaje por WhatsApp. Poco movimiento de los grupos de WhatsApp. O sea, las conversaciones eran más uno a uno. Y una marcada, obviamente, soledad para Ángela Vivanco, la vocera de la Corte Suprema, la misma que, hay que decir, la mayoría de los ministros aplaudía el año 2022 por lo que reconocían en ella había sido su rol, declaraciones, mucho activismo para poner una posición de la Corte Suprema sobre el debate constitucional 2022. Todos esos aplausos ayer no se escucharon y la distancia con la ministra Ángela Vivanco fue notoria. Todo esto, como lo adelantaban a raíz de las declaraciones que dio el día domingo la presidenta subrogante, hasta ayer, porque dejó la presidencia subrogante de la tercera sala, Ángela Vivanco, sobre los efectos del fallo que emitió el máximo tribunal en el mes de noviembre de 2022 y que obligan a las aseguradoras a devolver millonarios cobros en excesos, como dice el fallo, y ajustar sus planes a la tabla única de factores del año 2019. Fue el domingo que Vivanco afirmó que los dineros cobrados de forma indebida por las aseguradoras deberían ser restituidos solo a las personas que demandaron, es decir, a quienes recurrieron a los tribunales de justicia. Entre otras palabras, lo que quiso decir es, si un afiliado no denunció cobros en exceso por los planes de salud a través del recurso correspondiente, no tendrá derecho a devolución, aunque se le haya aplicado la tabla que no le correspondía por el mismo fallo. Esto generó confusión, como ya lo hemos dicho, en el mundo político, ya que hay una moción comprometida por todos los sectores con el pago de los excedentes que debía ser para todos, o sea, con efecto universal o general, todos los afiliados y afiliadas que pagaron, obviamente, estos cobros excesivos en sus planes de salud. El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, evidentemente incómodo, usted lo va a escuchar, al ser consultado por esta polémica, señaló que las palabras de Ángela Vivanco son declaraciones personales. Yo no le puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema porque ese es un tema absolutamente de la tercera sala. Y en su competencia es esa sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento, dictar cualquier resolución al respecto. No voy a hacer ninguna crítica a la ministra porque no me corresponde y esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella dar sobre esto. Lo escuchó, el presidente de la Corte Suprema, más que claro, le corresponde a Ángela Vivanco entregar o dar explicaciones a las explicaciones. Durante ayer lunes, la ministra Vivanco intentó explicar
qué fue lo que sucedió, afirmando que lo que expresó fue su propia visión y no necesariamente la interpretación de la sala pertinente. No le puedo decir que la interpretación correcta del fallo porque la interpretación la da la sala, no yo. Pero, yo di mi visión. ¿Cuál es su visión? ¿Usted sostiene yo ya la ministra? No estoy insistiendo. Di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto ya va a ser un tema de la sala. ¿Pero es la misma visión que tiene la sala, ministra? Justamente cuando la sala se pronuncia lo van a saber. Por esto el gobierno presentará hoy un recurso de aclaración ante la Corte Suprema respecto de este fallo. Sobre este punto habló el ministro de Justicia el día de ayer, Luis Cordero, quien dijo que la fuente del derecho en este caso es la sentencia judicial y no una entrevista. Y por eso es relevante, dijo Cordero, lo que responderá el tribunal en este recurso de aclaración. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, también habló ayer. Sostuvo que todos entendieron que el fallo de la Corte Suprema tenía una aplicación de carácter general. Había un entendimiento bastante extendido de que el fallo tenía un alcance universal, pero que nosotros como Ejecutivo, por cierto, que nos vamos a destinar a dar cumplimiento a la sentencia y a la aclaración que se haga en relación al recurso que va a presentar la Superintendencia y esperamos que también las mismas ISAPRES. Obviamente ayer hablaron las ISAPRES a través de su asociación. Gonzalo Simón es el presidente de la asociación de ISAPRES. Afirmó Simón que hay avances respecto de la metodología que se ocupará para realizar el pago de los excedentes que permita a la vez que el negocio continúe con las prestaciones a sus más de 3 millones de afiliados, según dijo. Eso sí, declaró que todo avance queda pendiente hasta que se aclare el fallo de la Corte Suprema. No, nosotros mientras no tengamos una metodología definida, claramente establecida con todos los parámetros, no vamos a hacer ningún cálculo, ninguna aproximación. No nos parece que sea el foco. El foco del fallo es ordenar, es terminar con la judicialización. Eso es lo que nosotros tenemos que concentrarnos. En la oposición, las palabras de Ángela Vivanco también generaron sorpresa y hubo distintas miradas. Por ejemplo, algunos consideraron grave la forma en que el gobierno habría abordado este tema al no haber tenido una correcta interpretación del fallo de la Suprema, y otros insistieron en que se debe modificar la ley corta de ISAPRES que fue ingresada al Congreso por parte del Ejecutivo con la necesidad de llegar a un acuerdo que permita cumplir con este fallo. De hecho, el presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, optó por escuchar lo que tenga que decir el máximo tribunal mediante el recurso de aclaración antes, dijo, de emitir algún juicio de valor. El senador socialista Juan Luis Castro, que además preside la Comisión de Salud de la Cámara Alta, sostuvo que sea cual sea la interpretación, se debe avanzar en los diálogos respecto de la ley corta, ya que esto lo que va a ser eso lo que dará certeza, dijo el senador, jurídicamente para futuros escenarios respecto a las ISAPRES. No me ha tocado que una aclaración periodística se hiciera cargo de temas vinculados a un fallo judicial, y espero que las aclaraciones lleguen a ver si realmente hay una posibilidad de esa manera de darle tranquilidad a 3 millones de personas. En que más allá de la interpretación final de lo que ocurra dentro del Pleno de la Suprema o de la tercera sala, hay que darle certeza jurídica a la gente. Nuestro propósito es legislar de cara a la gente. A ver, ayer lo informamos acá, se presentaron los primeros recursos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo y claramente, o a lo mejor van a decir que no, pero da la impresión que estaban coordinadas. La ISAPRES Banmédica y Vida 3 presentaron recurso aclaratorio, pero lo hicieron al menos por 7 aspectos del fallo. O sea, 7 preguntas, digámoslo así. Mientras que Nueva Más Vida no integró esas preguntas, sino que lo hizo en su propio recurso con 2 consultas hacia la aplicabilidad de este mismo fallo. Mientras que la Superintendencia de Salud estimó en 1,1 billones de pesos el monto que debe pagarse en las ISAPRES a 725.000 afiliados que sufrieron cobros indebidos de parte de las compañías, pero si el criterio cambia, como planteó la ministra Vivanco, los beneficiarios serían mucho menos. Y está el otro dato que ayer corría por los... ayer había una cantidad de... no sé si la palabra es rumores, sino que versiones sobre cómo se alejaron de Ángela Vivanco, y entre ellos fue que el presidente de la Corte Suprema, el ministro Fuentes, en un minuto dijo: ¿sabe qué? Llamen a Sergio Muñoz. Y hablo con Sergio Muñoz. Tiene que volver.
Y Sergio Muñoz, obviamente. Recuerden que Sergio Muñoz es un personaje, digamos, importante dentro de la Corte Suprema, porque además un ministro que fue nombrado, ¿se acuerdan?, en el año 2005. Ricardo Lagos, cuando tenía 40 y no recuerdo si 44, 46, me puedo quedar por ahí, pero, o sea, lleva muchos años, es el ministro que ha estado más tiempo, porque en los últimos 2 años se han venido jubilando varios, y es un ministro que todavía le quedan 10 años por lo menos por delante para ejercer. Por eso es que tiene esa influencia fuerte dentro de la Corte. Pero ¿por qué esto es una demostración de cómo la institucionalidad chilena está resquebrajada? Forma parte de yo quiero reiterar esto, un elemento básico, que las sentencias tienen un efecto relativo. Fíjate que, por ejemplo, si uno revisa el Código Civil de don Andrés Bello, el artículo 1 define lo que es ley. El artículo 2 define que la costumbre no constituye derecho como los países anglosajones, porque estamos en el sistema latino. Lo dice claro. Caso a caso. Exactamente. La costumbre no constituye derecho, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser siempre la fuente legal, a menos que, bueno, pero hay algunas excepciones. El artículo 3, inciso 3 del Código Civil, que tiene 1000 y tantos. Bueno, las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria, sino respecto de las causas que actualmente se pronunciaren. Clarito. ¿Cómo es posible que el ministro de Justicia, Cordero, que el superintendente, que todo el mundo haya estimado que ese artículo se violaba impunemente? ¿Cómo es posible que haya ministros de la sala que indican que sí se puede violar impunemente? ¿Acaso esto no es? Pero si esto es una destrucción del sistema. Bueno, la misma ministra Vivanco, que había hecho la declaración en marzo en relación a que era un asunto general y que estaban pidiendo los datos a la superintendencia para hacer los cálculos, etcétera, porque esto era un fallo de aplicación general. Fallaron sin datos, además. Sin los datos, claro, lo que decíamos ayer, el cálculo en números, digamos. Ella misma dio una declaración en marzo y la cambió cuando se publicó el domingo. Pero yo quiero decir que esto es inédito. O sea, yo no recuerdo, a lo mejor hay personas que piensan que esto podría haber ocurrido. Yo no veo una sentencia claramente, de acuerdo a la interpretación dominante, hay otra interpretación efectivamente, que sea claramente irregular desde ese punto de vista. En segundo lugar, que todos estén de acuerdo, que ninguno pretenda a través de un recurso de aclaración aclarar esa irregularidad, que esto se aclare a través de una entrevista, que después retroceda y el ministro, presidente de la Corte, el ministro Fuentes, dice esto es personal, porque dijo estos son declaraciones personales, y que la ministra Vivanco diga son declaraciones personales. Y yo digo, quiero decir una cosa, si son declaraciones personales, se inhabilitó absolutamente y ya está fuera de juego, offside. Eso es lo que yo creo. Y aparentemente porque, así... porque adelantó juicio, ¿no es cierto? Sí, y aparentemente esa va a ser la línea, porque hoy va a funcionar la tercera sala, se reúne la tercera sala. Y ayer pidió permiso Ángela Vivanco. Lo contamos en Radio Más Despertida. Pidió permiso, no va a estar en la composición de la tercera sala. De hecho, está... ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a estar? Tenemos acá el escrito. Salió ayer en la tarde. La ministra Rabanales, el ministro Carroza, el ministro Matus, que no es ministro Gómez, que el ministro Gómez, pero que va a estar de subrogante de la tercera sala, y el abogado integrante Águila. No va a estar Ángela Vivanco. Claro, cuando uno dice las instituciones están con problemas, está clarito. Ahora, malo que la ministra Vivanco no está. No esté. Súper malo. ¿Por qué no va a estar? Dice, de hecho tenemos acá el documento, dice tercera sala, el ministro Muñoz, señor ministro Muñoz con feriado legal, y la señora Vivanco con permiso. Lo dice el escrito, de hecho. Oye, es que debería haber ido, pues si quería sostener su posición. Sí, pero ¿por qué? Estaba pensando que tal vez hubiese pedido justo ese día con anticipación. La semana es martes 13. La próxima semana, claro, pensando tal vez supersticiosa. 13, claro, no, pero es raro y aparte tan fácil que se conceda un permiso. Pero además se está tramitando una reforma constitucional y una llamada ley corta, 2 proyectos de orden legal, en un caso incluso constitucional,
para aplicar esta ley, este fallo, y ahora se dan cuenta que todo esto queda en el aire, porque no era así como todos pensaban. ¿Qué es esto? Y por último, con respecto a Vivanco. Vivanco no hizo carrera judicial, sino que está en el cuerpo de los abogados externos que se integran al Poder Judicial. Y esto es muy importante porque ella no es lo que se llama una judicial. No tiene las relaciones, los vínculos, no conoce los secretos. Esos secretos que se conocen los que han hecho carrera, y por lo tanto, aquí hay un gremio, un cuerpo. Hay mucha división en el Poder Judicial, eso es evidente, pero hay un cuerpo. Ella está sola. Ella no forma parte de ellos. Entonces también aquí esto es importante en términos de su estabilidad. Le pongo... ¿Cómo lo digo? Son mañosos los supremos, ¿eh? Se enojan por todo. Pero yo le voy a decir algo. Esto ya es la demostración de que hay problemas en la Corte Suprema. Me están contando que la ministra Vivanco se fue a Puerto Montt en un día en que debió haber integrado una sala, sobre todo ante la polémica. ¿Sabe por qué el permiso? Porque tiene compromisos donde hace clases en la universidad. Que muchos ministros hacen clases. Por eso le digo, sí, es que ¿sabes lo que pasa, Tomás? Yo creo que a ellos sí, Tomás, pero lo que pasa es que a ellos se les paga, estoy de acuerdo. Su principal prioridad como ministros de la Corte Suprema es esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hoy día no podía faltar. Y si tenía su compromiso hace meses en Puerto Montt, bueno, tendrá que cambiar el pasaje, pues. Si esto... O sea, en cualquier país probablemente esto da para acusación constitucional, no esto, sino que todo. O sea, empezar con una lupa a ver a todos estos ministros qué es lo que están haciendo. Cansa un poco todo este asunto. Y después se hacen los ofensivos. Ahora, el ministro, el Pleno dijo, mira, ¿qué dijo ayer el Pleno? Tiene que pronunciarse a la tercera sala. ¿Qué dijo el ministro Fuentes, el presidente de la Corte Suprema? Dijo, es una declaración particular. ¿Qué dijo la ministra Vivanco? Es una declaración particular. ¿Desde cuándo que los ministros están realizando declaraciones particulares? ¿Acaso no se nos enseñó que los ministros hablaban a través de los fallos? Se dijo por muchas décadas eso. Pero ¿por qué particular? Bueno, y será accesorio, pero ella además es la ministra vocera. Ayer lo aclaramos, ella dice que la entrevista la da como subrogante de la tercera sala, en fin, etcétera, no como vocera de la Corte, pero ella es la vocera. Por otro tema. Claro, que era por otro tema, que no sé cuál era, porque la entrevista la vimos y era casi todo acerca de este tema. Ella es la ministra vocera de la Corte, que también, como dicen ustedes, es un tema que hay una corriente que dice que la Corte Suprema no necesita una vocería, porque la Corte Suprema habla a través de sus fallos, y que hay recursos y que el fallo no se entendió. Pero si es que necesita o no una vocería, bueno, claramente que es confuso que ella haga una entrevista, es donde no es la vocera, pero sí, no sé, raro. Ahora, para terminar, yo creo que sí, con Vivanco pasó algo. Marcó un punto, que es el efecto relativo a los fallos. Eso lo marcó. Y eso... Por eso para algunos es interesante que va a decir Sergio Muñoz. No, pues, eso enmarca Muñoz. Exacto. ¿Qué va a decir Muñoz ahora? A ver, Muñoz sabe lo que dice el artículo 3 del Código Civil. Lo dijimos ayer en la mañana, que habían abogados en el fin de semana a raíz de esta entrevista que empezaron justamente a señalar, mire, en realidad Vivanco, uno podrá cuestionar que lo hizo por la prensa, qué sé yo, pero tiene un punto respecto a lo que pone sobre la mesa. Y además el vuelito llevó a que el gobierno ayer, el ministro de Justicia, lo dijo acá en Bio Bio en la tarde, le dijo a los chilenos, mire, ¿sabe qué? Plata en el bolsillo no va a haber. Hará otro efecto, tendrá otra salida, pero es como no piense que le va a llegar plata como de la AFP, no le van a hacer una transferencia, claramente eso está cada vez más lejos. No, yo creo que marcó un punto Muñoz, Vivanco, y es Vivanco contra Muñoz hoy día. Ahora Muñoz tiene un poder enorme, como tú dices, entonces posiblemente Vivanco pueda salir trasquilada acá. Salvo que a algunos ya les haya cansado el poder enorme de Muñoz, que también puede ser. ¿Tú crees? Yo creo que hay algunos que están, claro. Ya, esperemos a
lo que sucede hoy día con Muñoz. A ver, Muñoz sin Vivanco, eso es. Pero no va a volver, lo que nosotros entendemos por la composición de la sala, no va a estar hoy día. Claro. Él sigue con su feriado, lo que entendemos es que lo va a adelantar, por ende debería estar a fines de esta semana, la próxima que debería haber, si es que hay un pleno, probablemente ahí también se debería decir algo, ¿no? El ministro Sergio Muñoz.